vamos a hablar un poquito del coronavirus, los avances, la ciencia, y lo tenemos para charlar al doctor Pedro Can, médico infectólogo. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Dominique es mi nombre. Buenas tardes, Dominique, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por charlar con nosotros. Bueno, lo primero que le quiero consultar, ustedes van a estar al frente de lo que es la vacuna de origen chino, ¿no es cierto? Así es, una de las vacunas de origen chino, que es la vacuna del laboratorio Sinopharm, que es el laboratorio más grande que produce vacunas en China, que está representado aquí localmente por los laboratorios Elea Phoenix. Y eso se va a dar como un protocolo como los que estuvimos conociendo en este último tiempo, con más o menos 3.000 participantes. Sí, exactamente. El objetivo es reclutar 3.000 participantes, hombres y mujeres. Tienen que ser personas mayores de 18 años y menores de 85 años que no hayan tenido coronavirus ni hayan recibido ninguna vacuna experimental en este último periodo. Ujú. Tampoco pueden ingresar mujeres embarazadas, pero fuera de eso los criterios de inclusión son muy amplios. Claro. Y la mitad va a recibir la vacuna, que es una vacuna, hay que aclararlo, a virus inactivado, es decir, que no hay ningún riesgo de contraer la infección con la vacuna. Y la otra mitad, en forma totalmente ciega, va a recibir placebo para ver si Claro. efectivamente hay una efectividad de la vacuna y si hay efectos adversos que se dan más en una rama que en la otra, ¿no? Claro. Doctor, justamente de estos efectos adversos, ayer nos enteramos de la información de la vacuna de Oxford que se suspende esta fase 3 a nivel mundial por una reacción adversa. Y obviamente nosotros que no estamos, como ustedes, en la ciencia de la salud, todos dijimos, wow, ¿no funciona? No. A ver, el motivo de la suspensión, por lo poco que conocemos hasta ahora, que es el comunicado que emitió la empresa productora, no se refiere a la efectividad de la vacuna, sino que se refiere a que apareció un caso de una persona que participaba en el estudio y presentó una enfermedad neurológica. Según dice el diario, ¿no es cierto? Sí, Porque la información viene del New York Times más que de la de propia Oxford, empresa. claro. Claro. Ahora, digamos, una coincidencia en el tiempo no significa necesariamente una causalidad. Ahora hay un comité, todos los estudios tienen un comité que se llama Comité de Monitoreo Independiente, que está integrado por especialistas altamente experimentados, pero que no son investigadores del estudio, que hacen una revisión de seguridad periódica, independientemente de que aparezcan eventos o no. Cuando aparece un evento así, lo que la compañía decidió fue suspender la incorporación de nuevos pacientes hasta que el comité de monitoreo pueda de alguna manera aclarar el caso y ver si se trató de una infortunada coincidencia o si se trató de algo que tiene que ver con la vacuna, sobre lo cual todavía no lo sabemos. Claro, doctor, hace referencia al artículo que usted también hace mención, el de New York Times, una mielitis transversa. Transversa, sí. ¿Qué es eso? Eso es una inflamación aguda de la médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso que corre, digamos, a lo largo de la columna vertebral, que distribuye los nervios a nuestros brazos, nuestras piernas, etcétera. Entonces, hay en un punto, por eso se llama transversa, porque toma, digamos, en forma horizontal la médula, y eso es una situación que puede darse por enfermedades autoinmunes, por infecciones virales, o eventualmente podría ser la vacuna. Yo no puedo asegurarle que sea o no. Nadie puede asegurar que sí, nadie puede asegurar que no hasta que no esté establecida la situación. Hay que hacer una revisión de la historia clínica del paciente, ver si no tenía una patología preexistente que pudiera justificar esto, si no tiene una infección intercurrente por otro virus, porque las mielitis transversas son eventos no muy frecuentes, pero que se ven en la medicina y que en general no están causados por las vacunas, sino que tienen otras causas. Pero otra vez, una prueba de cómo se trabaja en investigación clínica seriamente es el hecho de que aparece un caso imprevisto, se suspende la tarea, aunque eso postergue, digamos, obtener los resultados, pero para mantener a todos los voluntarios en la situación de mayor protección de sus derechos y de su salud, ¿no? Nacho. Doctor Khan, ¿cómo le va? Le quería preguntar por algo de lo cual se viene hablando en las últimas semanas, en los últimos días, y tiene que ver con las secuelas que podría dejar el COVID-19 en miocardio, posiblemente generar una miocarditis, algunas secuelas también en el pulmón. Si esto también le pasa a los asintomáticos, ¿qué es lo que se sabe? ¿Y cuál es la diferencia con otra enfermedad viral? Y si esa otra enfermedad viral, por ejemplo, también deja secuelas si nosotros no lo conocíamos y lo estamos conociendo ahora con el COVID. Bueno, a ver, como concepto general, toda enfermedad viral puede dejar secuelas, aunque hay cambios en la frecuencia en la que eso puede ocurrir. Por ejemplo, con el sarampión,
cuando en la época en la que no teníamos vacuna, no teníamos a toda la gente vacunada, el sarampión podía dejar como secuela una encefalitis crónica que realmente era muy deteriorante para los pacientes. No le pasaba a todos, le pasaba a unos pocos. Yo tuve sarampión de chico y no me pasó, pero quiero decir, es una situación que puede ocurrir. Con el coronavirus, la verdad que sabemos poco todavía, Nacho, porque a veces le pedimos a la gente que nos tenga paciencia, porque los primeros casos de coronavirus los comunicó un colega de China el 27 de diciembre del 2019. No vamos todavía 9 meses digamos, de evidencia con esto. Entonces, lo que sí sabemos es que algunos pacientes tienen, como usted bien dijo, secuelas cardíacas, secuelas respiratorias, están descritas secuelas neurológicas también. Por suerte son la minoría de los pacientes, pero una advertencia para la población es que cuando uno habla de estadísticas y dice, por ejemplo, algo le pasa al 1% de la población, para el caso individual hay solamente dos números en la estadística, 0% y 100%. Si no me toca es el 0%, aunque sea muy frecuente, y si me toca es el 100%, aunque sea muy raro, ¿cierto? Entonces no hay que confiarse con eso. Pero la verdad que no es un fenómeno masivo el encontrar secuelas de magnitud. Lo que sí, algunos pacientes que han perdido el olfato, por ejemplo, durante la enfermedad aguda, tardan un par de semanas o meses en recuperarlo. Claro. Doctor, llevamos casi 170 y algo de días de esta nueva normalidad que vivimos, cada rincón del país. No es el mismo, por ejemplo, acá como en otro lugar, porque acorde a cómo va la dinámica de contagios, ¿no? Se puede hacer más o menos cosas. ¿Cómo evalúan ustedes a estos 175 días que llevamos más o menos el comportamiento que ha tenido el coronavirus en la Argentina? Bueno, el coronavirus ha tenido un solo comportamiento, que es infectar a todo lo que se le pone delante. En la medida en la que hay más circulación de gente, hay más riesgo de transmisión. Eso es un hecho claro. No ha tenido un comportamiento en la Argentina muy distinto al que ha tenido en Italia, en España, en Brasil, en Estados Unidos, en Israel, cualquier país que ustedes quieran tomar. Digamos, el género humano como tal no tiene memoria inmunológica para el coronavirus y por lo tanto somos todos susceptibles hasta que nos contagiamos. Así que en ese sentido no hay mayor sorpresa. Yo coincido con lo que usted decía en el sentido de tener una idea de que el país está realmente en una situación de un verdadero mosaico en este momento, donde tenemos realidades muy distintas según las áreas geográficas. Tenemos 18 provincias que tienen circulación comunitaria, tenemos 6 que no tienen circulación comunitaria. Tenemos dentro de las provincias áreas que son muy rojas, muy calientes, y tenemos áreas que están mucho más libres dentro de una misma provincia. Claro. Entonces, eso requiere una tarea mucho más quirúrgica en el sentido de qué es lo que hay que hacer en cada lugar, con una responsabilidad muy grande para los gobernadores y sobre todo para los intendentes, ¿no? Porque es muy importante que cuando aparece un caso, hacer rápidamente tareas de bloqueo. Es decir, si nosotros lo que vamos a hacer es, aparece un caso sospechoso, lo vamos a hisopar y vamos a esperar que esté el resultado del hisopado para decidir si lo vamos a aislar o no lo vamos a aislar, estamos llegando tarde. Lo que hay que hacer es cualquier caso sospechoso, mientras espera el resultado del hisopado, aislarlo y ya mismo aislar a sus contactos estrechos. Y ustedes me podrán decir, pero doctor, usted me va a terminar aislando a un paciente y a sus 3 contactos estrechos durante 2 días en forma innecesaria. Sí, prefiero eso y no que esas 3 personas estén, en el caso contrario, transmitiendo la infección a terceros, porque si no, siempre vamos a correr atrás del virus. Lo tengo a Marcelo Fiasche, que quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? La consulta Hola, tiene que ver con alguna modificación que nosotros notamos a nivel informativo. No sé si algo se modificó o si en realidad teníamos mal el dato inicial. Y es que los futbolistas, puntualmente, en este caso los de Boca, que es el caso más claro porque hubo muchos contagios, no necesitan 14 días de recuperación, sino que con 10 ya están en condiciones en el día 11 de volver a hacer ejercicios. ¿Esto es así? ¿Se modificó? ¿Hubo alguna situación en el campo que hizo que la perspectiva médica cambiara? A ver, vamos por partes, Marcelo. Se considera que una persona a partir del 10.º día, si no tuvo síntomas o tuvo muy pocos síntomas, ya deja de ser transmisor. Eso le permite de alguna manera volver al ruedo. En el caso, además que están tan apretados con el tema de la Copa Libertadores. Exacto, y todo lo demás, le permite volver al ruedo. Ahora, si tuvo síntomas, no sé si va a estar físicamente en condiciones, porque hay gente que queda con mucho decaimiento, dolores musculares, alguna dificultad respiratoria, de modo que eso no quiere decir que al día 11 ya está listo para ir a correr los 100 metros llanos o para hacer un entrenamiento de alto rendimiento como es el entrenamiento del fútbol profesional. Eso lo decidirá el médico del plantel. Claro.
Ahora, doctor, apelando a su criterio médico y usted que también es asesor y su palabra tiene una relevancia súper importante, pero también imagino que ya a esta altura también evalúan un poco el ánimo social, que esto lo ve usted también, ¿no es cierto? Te dan Por un supuesto. permiso por ahí de salir a correr, salieron un montón a hacer deporte. Te dan el permiso de salir a juntarte al aire libre y sobre todo ahora que los días están lindos, salen un montón de personas, o salimos, porque yo también la verdad que lo hago y también estoy involucrada dentro de la sociedad. Entonces, estas cuestiones donde está lo médico y lo estrictamente de la salud, donde uno dice, bueno, lo mejor es quedarnos adentro, vincularnos lo mínimo posible, pero después está la parte mental que también integra la salud. Y ahí en esa dicotomía nos encontramos que también mucha gente no lo puede resistir, porque el que trabaja, la verdad que se trabaja, nosotros hemos trabajado el primer día, gracias a Dios, y lo hacemos con protocolos. Puede fallar, por supuesto que puede fallar, pero tenemos protocolos y en caso de que se active hay una reacción que se toma desde el lugar donde uno trabaja. Pero esto, evidentemente, muchos de los contagios que hablan y que cuentan tienen que ver con esta cuestión más social, más humana. Somos seres Sí, sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar desde ese lugar sabiendo que esto es lo que pasa? bueno, en primer lugar yo no necesito escrutar el ánimo social porque con mirarme al espejo ya me doy Le pasa a cuenta de usted, que doctor. claro, exactamente, yo tengo la misma situación en términos que, por ejemplo, en mi caso por edad no puedo ir al hospital a trabajar junto con mis compañeros, tengo dificultades para, digamos, no veo a mis amigos hace 6 meses, tengo hijos, tengo nietos a los que quisiera ver, bueno, tengo digamos una situación que entiendo perfectamente y si alguien me dice que está harto de la cuarentena, yo me sumo, yo estoy harto, no de la cuarentena, estoy harto de la pandemia, porque en realidad la cuarentena es un efecto de la pandemia. Lo que tenemos que entender es que efectivamente acá lo que está en juego es la salud. Es decir, cuando nosotros analizamos esta situación de la pandemia, la hemos hecho siempre tomando en cuenta tres dimensiones. La dimensión sanitaria, que es obvia, la dimensión socioeconómica, porque hay mucha gente que tiene dificultades, porque usted está trabajando y yo puedo seguir con mi trabajo, pero hay Claro. gente que no puede trabajar porque depende del cuentapropismo, de la cosa diaria. Y en tercer lugar, la dimensión psicológica de lo que implica el encierro. Entonces, evidentemente todas esas cuestiones son tenidas en cuenta y tenemos que ver cómo encontramos el mix apropiado para cada situación para poder confrontar esto. Porque si fuera un tema solamente sanitario, yo le digo, aplicamos un masazo, cerramos todo, Y nos chao. encerramos en casa 15 días y resolvemos el problema. Solo que eso es imposible. Entonces tenemos que ver de qué manera se hacen las cosas. Para mí no es tan importante lo que se hace, sino cómo se hace. ¿Qué quiero decir con esto? Usted hablaba del tema de los corredores. Como salieron a correr el primer día es una catástrofe. Como se empezó a correr después, con más distancia, con, digamos, en espacios que fueron ampliados, sin tener esa continuidad de estar uno al lado del otro, es una cosa distinta. La apertura de los bares. Creo que envía una señal equívoca a la sociedad en términos de que si se abren los bares ya está todo bien. No, se abren los bares por lo que usted decía precisamente, Lo porque la gente está económico. muy necesitada de encontrarse. Pero si cuando hacemos el encuentro de los bares, usted sale con su pareja y con sus hijos y los tiene y se sientan en una mesa y almuerzan y punto, es una cosa. Ahora, si la salida implica juntarse con otra familia con la cual no están conviviendo y toman 2 mesas de 4 personas y la juntan y pasan a ser 8, o hay 20 chicos tomando cerveza, todos parados en la puerta de una cervecería, como hemos visto, No eso es sirve. malo. Estamos sin barbijo, estamos a corta distancia, estamos hablando, riendo, estamos, bueno, en la situación ideal para que basta con que haya una persona que tenga coronavirus en ese grupo para que tengamos un evento de supercontagio. Claro. Mucho peor ni que hablar son las reuniones familiares o las reuniones sociales hechas en casas de familia, es decir, en lugares cerrados donde ni siquiera hay ventilación. Y acá quiero decirle, Marcela, que ni lo bueno ni lo malo de la pandemia lo hemos inventado en Argentina. Es decir, este problema de las reuniones sociales es un problema agudísimo en este momento en España. Tenemos las mismas dificultades. Ha habido marchas anticuarentena en Alemania, marchas que inclusive fueron disueltas por la policía porque no usaban barbijo. En Francia están imponiéndole multas a la gente por no usar barbijo. Es decir, tenemos dificultades en todos lados. A veces pensamos que los problemas son nuestros. Tenemos una No. visión argentinocéntrica, como si esto nos estuviera pasando solamente a nosotros, y la verdad que no es un consuelo, pero es un problema que está pasando en todo el mundo, un mundo que ya tiene más de 28 millones de personas infectadas y casi 1 millón de muertos. Claro que sí.
Doctor, muchísimas gracias por charlar con nosotros. No, al contrario, gracias por llamar. Ahí estaba el doctor Pedro Can, infectólogo, gran referente en toda esta cuestión de la pandemia del coronavirus.